En un emotivo velorio se dio el último adiós a Matthew Guerra y Savannah Soto, adolescente embarazada que fue asesinada días antes de dar a luz. En el condado de Harris detienen a una mujer por presuntamente secuestrar inmigrantes. En alerta la comunidad médica de Texas debido al aumento de contagios por enfermedades respiratorias en medio del regreso a clases. Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Estrella News. Les informa Yanis López. Iniciamos con esto. En Fort Worth, Texas, se registró una explosión de gas en un hotel el lunes por la tarde. Los bomberos y la policía respondieron a la escena, donde se reportaron 11 heridos. De ellos, 1 en estado crítico, 2 graves y el resto con lesiones leves. Tanto el departamento de bomberos como la policía de Fort Worth piden al público evitar la zona. Se cree que la explosión fue causada por una fuga de gas en la intersección de West 7th Street y Houston Street. En el regreso a clases estuvo acompañado de fuertes vientos y bajas temperaturas en todo el estado de Texas, con una combinación de tormentas eléctricas, nieve y hasta granizo. Llevaron al gobernador a solicitar la activación de más de 15 agencias y la apertura de refugios de emergencia. Nuestro reportero David Medina tiene el informe. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de tornado para partes del suroeste de Texas hasta este lunes por la noche, lo que indica la posibilidad de tornados y vientos dañinos. Al oeste de Houston tiene una línea ahora de tormentas severas que se está moviendo al este y es posible que el área de Houston, el sureste parte del estado, y Beaumont, Houston, el área de Houston y Beaumont, y el Golfo de México, que van a tener tiempo severo esta tarde y esta noche. Quizás algún tornado, 1 o 2 tornados. El gobernador Greg Abbott aumentó el nivel de preparación del Centro de Operaciones del Estado ante las múltiples amenazas climáticas, indicaron las autoridades. Yo creo que eso es porque han elevado el centro ese de emergencia, por si acaso, si hay tiempo severo esta tarde o esta noche en la sureste de Texas. Entonces no vamos a tener ningún problema después de esta noche hasta que viene el frío, que va a ser parece que va a ser el lunes que viene. Más de 15 agencias estatales se preparan ante el clima severo que experimentará el estado. Asimismo, se insta a los tejanos a hacer un plan de emergencia. Teniendo lo básico que son pues, agua, comida, para prepararnos con comida fría también, por si acaso se va lo de que no podamos cocinar, algo caliente, tener algo para no estar saliendo al peligro afuera. Asimismo, se le pide a toda la población monitorear las condiciones climáticas y prestar atención a las pautas de los funcionarios locales y el personal de manejo de emergencias. Una tormenta de nieve en el año 2021 causó la muerte de cientos de personas e hizo colapsar el sistema eléctrico del estado. Es por eso que ahora las autoridades dicen estar listas ante la llegada del clima severo. En Dallas, para Estrella News, David Medina. Gracias, David. Y por otro lado, la policía de Texas sigue buscando a Ricardo Navarro Carvajal, de 36 años, quien es de origen hondureño y está vinculado con el asesinato de una mujer salvadoreña. Los hechos ocurrieron el 16 de mayo del 2021, cuando se cree que el sospechoso baleó a Doris Ramírez varias veces por la espalda durante una fiesta en Oak Cliff, al este de Dallas. El crimen ocurrió frente a 3 de sus hijos. Navarro huyó en una camioneta Dodge Ram negra del 2008. Las autoridades migratorias están en alerta porque se cree que podría salir del país. Si usted vio o sabe algo, comuníquese con el Departamento de Policía de Dallas al 214-883-9607. Un adolescente falleció después de que en una fiesta un menor de edad le arrojó gasolina y luego le prendió fuego. El incidente ocurrió en Jackson, Texas, al sur de Houston. La víctima, Madison Lewis, de 17 años, tuvo que ser trasladada a Dallas, donde estuvo hospitalizada en el centro médico Parkland tras sufrir graves quemaduras en más del 90% de su cuerpo. Lewis era estudiante del último año de la preparatoria. La adolescente tuvo que ser sometida a varias cirugías hasta el punto de caer en estado de coma. Y miles de estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles volvieron este lunes a las aulas. Luego de 3 semanas de vacaciones, el superintendente Alberto Calvao celebró el inicio del segundo semestre con una serie de visitas a escuelas en las que aplaudió el éxito de los esfuerzos del distrito. Melissa Henao con el informe.
Las bajas temperaturas, los vientos fuertes y el aumento de los casos de COVID y gripa no dan tregua. En las últimas 2 semanas de diciembre se registró un aumento del 25% de casos de COVID, por lo que hoy muchos se sienten inseguros para enviar a sus hijos a la escuela. Sin embargo, preste mucha atención a los síntomas que su hijo pueda presentar para saber si puede o no asistir a clases. Si su hijo tiene fiebre, lo que significa más de 104 grados arriba, si su hijo tiene vómito o diarrea, si tiene dificultad para respirar, manténganlo en casa y que no vaya a la escuela. De hecho, llévelo a un profesional médico. Si su hijo parece demasiado enfermo para asistir a la escuela y como padres todos sabemos cómo se ve eso, manténganlo en casa y que no vaya a la escuela. De acuerdo con los expertos, el COVID ahora es endémico, por lo que para el segundo semestre académico el uso de mascarillas entre los estudiantes es opcional, aunque no está de más hacer la prueba de COVID y descartar un resultado positivo. Si está positivo, déjenlo en casa. Si descubre que su hijo tiene síntomas leves como simplemente secreción nasal, consulte con su médico infantil, porque muchas veces podría ser algo como alergias o un resfriado leve y su hijo puede venir a la escuela en ese momento. Ahora bien, aún con 182 días de escuela por delante, los retos siguen siendo los mismos. Aún en temporada de gripa, que los alumnos se gradúen y que se disminuya la deserción estudiantil. Y aunque, de acuerdo con las autoridades, la tasa de graduación ha aumentado en casi un 5%, aún queda mucho trabajo por hacer. Muchos de nuestros niños, principalmente niños que son aprendices de inglés, niños pobres, niños muy impactados por la pandemia, tienen la oportunidad. Nosotros tenemos los recursos de apoyarlos. Tenemos programas de tutoría, programas de aceleración académica y tenemos el personal de trabajo disponible para apoyarlos. Necesitamos también la cooperación, la colaboración de nuestros padres de familia. Tenemos programas de apoyo para los padres de familia para que ellos puedan apoyar a sus propios hijos. No podemos enseñar al niño ausente y es por eso que necesitamos todos nuestros niños en nuestros planteles escolares. Para que el regreso a clase no sea literalmente un dolor de cabeza, las recomendaciones siguen siendo el lavado continuo de manos, vacunarse contra la gripe y el COVID y el uso de mascarilla cuando sea necesario para evitar contagios. Informó Melissa Henao para Estrella News. En el condado de Harris, la oficina del sheriff informó que una mujer fue arrestada por presuntamente haber retenido contra su voluntad a varios inmigrantes. Según la policía, los amenazaba de muerte con un arma de fuego. Se trata de Sky Pyler, que con la ayuda de un menor grabó videos que después fueron enviados a los familiares de los inmigrantes, exigiendo dinero a cambio de la libertad de las víctimas. Pyler, de 22 años de edad, ya cuenta con antecedentes penales, ya que en el 2022 fue arrestada por transportar a inmigrantes indocumentados. La sospechosa ahora enfrenta una fianza de $50,000. Y acciones policiales en México han llevado a una significativa disminución en los cruces fronterizos sin autorización. Esto según funcionarios estadounidenses. México ha reanudado vuelos y transporte en autobús. Incluso algunos migrantes han sido enviados de regreso a Venezuela. Esta baja temporal es positiva para la Casa Blanca. México realizó 22 vuelos en diciembre desde su frontera con Estados Unidos y 2 deportaciones a Venezuela. Detenciones por cruces irregulares cayeron a 2.500 de los más de 10.000 que se reportaron en diciembre. Una mujer y sus 3 hijos menores de edad originarios de Guatemala fueron rescatados tras ser abandonados en el desierto, cuando un chofer de un taxi abandonó a la migrante y a sus 3 hijos en la zona desértica de Mexicali, México, luego de indicarles dónde encontrar la frontera para cruzar a Estados Unidos en medio de la desesperación y miedo. La migrante hizo una llamada al 911 para pedir auxilio. Sin embargo, debido a los pocos datos que proporcionaba, no se pudo localizarla de manera inmediata. Agentes se movilizaron hacia la zona desértica y tras un recorrido de aproximadamente 4 kilómetros, la mujer y sus hijos fueron localizados. Afortunadamente, su estado de salud era estable.
Y una masacre ha sacudido el estado de Guerrero en México, en la frontera entre la Costa Grande y la Tierra Caliente. La fiscalía de ese estado ha confirmado la muerte de al menos 5 personas. La dependencia ha señalado que cuando los peritos llegaron al lugar de los hechos para recuperar los cuerpos, se dieron cuenta de que sus familias se los habían llevado. Un sacerdote que al parecer llegó antes que las autoridades llegó a contar 5 cráneos entre cuerpos prácticamente reducidos a cenizas. El religioso ha dicho que los criminales atacaron a un grupo de menos de unos 30 probadores. Y escuche esto, las autoridades emitieron una alerta debido a que el robo de autos está aumentando en Texas. Muchos de los vehículos, de acuerdo con autoridades, terminan incluso en México o son desmantelados para la venta de autopartes por Internet. Los más atractivos son los Camaros, Corvette y los Dodge Challengers, además de las camionetas deportivas. La policía advierte que es importante tomar algunas medidas para salvaguardar su propiedad y su vida, como por ejemplo no enfrentar a los sospechosos y llamar inmediatamente al 911. Y tenemos nuestro abogado que responde a sus preguntas de inmigración. Gracias por seguir con nosotros. Y en nuestro segmento Texas Pregunta al abogado de inmigración, una inmigrante pregunta lo siguiente. Tuve mi caso de asilo en Florida el año pasado y fui a hacer huellas este año en enero. Por lo tanto, ya han pasado más de 180 días para solicitar mi permiso de trabajo. Pero la persona que llenó mi solicitud de asilo supuestamente me dijo que era abogado, pero USCIS me negó el permiso de trabajo porque mi asilo no había sido presentado en la corte. Quiero saber qué debo hacer para obtenerlo. Abogada Tessie Ortiz con la respuesta. Adelante, abogada. Siento mucho las complicaciones que está teniendo en su caso. Es importante saber que bajo la ley de inmigración hay leyes afirmativas u ofensivas y leyes defensivas y son diferentes. Las agencias que atienden este tipo de casos también son diferentes. Efectivamente, la Corte aplica leyes defensivas y USCIS aplica leyes ofensivas y a veces se entrelazan. Cuando usted ingresa al país y lo ponen en procedimiento de deportación, le dan un alien number. Tiene que estar monitoreando cuando tiene corte, porque una persona no está oficialmente en procedimiento de deportación hasta que no tiene su corte. Entonces, en este caso, si ya estaba en corte, el asilo debió de haber sido mandado a ambos lados, a migración, a la corte y a USCIS. Es por eso que ha tenido problemas, porque seguramente ya estaba en procedimiento de deportación y la corte nunca recibió su caso de asilo. Para poder ayudarle mejor es muy importante que busque un abogado de inmigración en este tipo de preguntas y respuestas. Es difícil dar un consejo legal bien informado y detallado. Hace falta revisar toda la documentación y decirle si ya puede o no pedir su permiso de trabajo. Mucha suerte con su caso. Muchísimas gracias, abogada. Y recuerde que si tiene preguntas de inmigración, las puede enviar a la siguiente dirección electrónica, texaspreguntaabogado@estrellamedia.com. Atención, padres de familia, las infecciones de oído en los pequeños son comunes, pero también pueden ser peligrosas. Si no se atienden de inmediato, podrían provocar problemas a largo plazo. La pérdida de audición causada por recurrentes infecciones en el oído puede derivar en retraso en el desarrollo del lenguaje y del sonido años más tarde. Esto, de acuerdo, reporta la Revista Internacional de Pediatría y Otorrinolaringología. Y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades hicieron un llamado a la comunidad de Texas por el alto número de casos de enfermedades respiratorias como resfriado, bronquitis, gripe o influenza o COVID-19. Y para que nos hable más de este problema, tenemos la epidemióloga Laura Castro. Durante esta época tenemos 3 virus circulando. Tenemos influenza, COVID-19 y lo que le decimos RSV por sus siglas en inglés. Hay vacunas presentes para las 3 y se pueden aplicar a la misma vez. Sí, tenemos la época, estamos ya empezando lo que es influenza y su pico viene más o menos para febrero, pero puede haber actividad hasta mayo. Sin embargo, doctora, aún existe el temor de vacunarse a los niños contra la influenza.
Sí, los niños, especialmente los niños menores de 5 años, pero sí, los niños, aún los niños saludables pueden tener hospitalizaciones con influenza. Queremos estar seguros que muchas veces estamos compartiendo en las escuelas y en otros lugares, ellos también se pueden enfermar, que es muy importante que los niños se vacunen, de nuevo es de 6 meses adelante, y por eso también queremos estar seguros que las mujeres embarazadas se vacunen para cubrir a sus bebés también. Sin duda, muy importante, doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a la doctora Laura Castro. Hasta la próxima. Y el Papa Francisco pidió el lunes a la comunidad internacional que prohíba la gestación subrogada, denunciando una comercialización del cuerpo humano. En su opinión, el sumo pontífice señaló, y citamos, no solo ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño, sino que se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. Y es que esta técnica de procreación médica asistida, que consiste en implantar un embrión en el útero de una gestante subrogada, que entrega al bebé a la pareja solicitante tras el nacimiento, obtiene una buena cantidad de dinero. El reconocido boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue arrestado en Los Ángeles, California. Un aficionado alertó a la policía sobre la posesión de un rifle de alto calibre en las pertenencias del boxeador. El arma, que no tenía documentos y resultó imposible de rastrear, fue confiscada durante una visita policial a su residencia. Chávez Jr. se encuentra ahora en una cárcel del Valle de San Fernando en Van Nuys y queda por determinar si tendrá fianza o permanecerá detenido hasta que se emitan cargos o celebre un juicio. Y los consulados de México en Texas ya tienen disponibles sus jornadas sin cita para solicitar la credencial para votar o INE desde las 7:30 de la mañana hasta las 7 de la noche. Para este trámite se requieren 3 documentos obligatorios: acta de nacimiento, un comprobante de domicilio a su nombre, el que puede ser un recibo de pago, un seguro o una carta postal de Amazon u otra empresa. Además, se podrá tramitar con cita los documentos habituales como matrícula consular, pasaporte y actas de nacimiento. Escuchemos los detalles con Francisco de la Torre del Consulado de México en Dallas, Texas. Después de que tengan su credencial para votar, la fecha importantísima es que se registren para votar. El límite es el 20 de febrero y tendrán 3 maneras de votar: electrónico por internet, postal con boletas por correo y físicamente ir al consulado para emitir su voto electrónico el día 2 de junio. Es muy importante que tengan su credencial para poder registrarse, y es muy importante que se registren para poder votar. Tenemos que participar, tenemos que entender que nuestras contribuciones van más allá de lo económico. Nuestras contribuciones como mexicanas y mexicanos también son para la democracia. Por eso los invito a tramitar su credencial para votar, registrarse y votar en las elecciones del año que entra, donde su participación es fundamental. Y en otros temas, el Banco de Comida del Norte de Texas distribuirá alimentos el próximo miércoles en la Shiloh Missionary Baptism Church. Es importante que al llegar mantenga la distancia social, aunque el uso de mascarillas no es requerido. No se le preguntará por su estatus migratorio. Los alimentos se darán en orden de llegada y hasta que duren los suministros. El banco de comida será desde las 9 hasta las 11 de la mañana de manera gratuita en Shiloh Missionary Baptism Church en el 921 West Illinois Avenue en Dallas, Texas. Además del Bakery de Wolfton, tendrá una entrega de despensas también este miércoles desde las 8 hasta las 11 de la mañana. Se necesita una identificación. Y ya están abiertas las inscripciones en el programa Uplift Harris, que ayudará a que más de 1,000 familias reciban $500 mensuales durante 18 meses. Calificarán las personas de bajos recursos que viven en un 200% por debajo del nivel de pobreza federal, con salarios de $60,000 anuales para 4 personas, pero también quienes tengan problemas económicos. Para solicitar los fondos, debe vivir en zonas como Forest Acres, Eastex, Jessen, Sunnyside, Northgate, Fulton, Calanea Park, Acres y Home, y otros para conocer los requisitos. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta emisión. Los espero a la próxima. Buenas noches.